Apreciados conciudadanos, nuevamente estamos aquí reunidos con todos ustedes desde la Quinta Blanquizal en Prado del Este, Caracas, Venezuela, donde está izada permanentemente y es honrada diariamente la bandera de la República de Venezuela. Esa hermosa bandera de 7 estrellas con el caballo en su escudo galopando hacia adelante, hacia el futuro. El único lugar de Venezuela en el cual el castrocomunismo no ha podido arriar esa bandera. En esta ocasión vamos a conversar con el profesor Eric Fuentes. El profesor es nativo de Caracas, donde realizó pues todos sus estudios de primaria y secundaria hasta que egresó como profesor del Instituto Pedagógico de Caracas. Y posteriormente ha realizado diferentes estudios de posgrado que han enriquecido su bagaje cultural, ¿no? Bienvenido, profesor. Muchas gracias, general Fuentes. ¿Cómo está usted el día de hoy? Bueno, estamos excelentes y muy interesados porque esta es la primera conversación que vamos a referirnos a un tema tan importante como el nacionalismo, ¿no? Claro, nuestro nacionalismo venezolano, que es algo que tenemos que tratar de impulsar porque es parte del sentimiento popular de cada uno de los venezolanos que cubren el territorio y muchos de los que están en el exterior en este momento que aspiran que en el futuro esos centros de despedida en los que se han convertido los aeropuertos internacionales de Venezuela se conviertan en un estandarte de lo que es el retorno y el arraigo a centro de bienvenida, nuevamente. Centro de bienvenida. De retorno a la patria. Sí, ciertamente es muy importante empezar a hablar con nuestros apreciados conciudadanos sobre el nacionalismo, porque se ha tejido toda clase de patrañas con respecto al nacionalismo. Por ejemplo, nosotros hemos visto aquí las personas que están engañadas del lado del chavismo, con la franela roja, aceptando el concepto de patria grande, ese famoso concepto de patria grande, donde el centro de gravedad de la política está en La Habana, en Cuba. Naturalmente están engañados. Yo he visto a un Hugo Chávez abrazando la bandera cubana y diciendo que es nacionalista. He visto al usurpador, al individuo ese que usurpa la presidencia de la República, al extranjero que usurpa actualmente la presidencia de nuestra República, abrazado con Raúl Castro en La Habana diciendo que es nacionalista. Entonces ahí la primera duda que se le presenta a muchos venezolanos, porque los tienen engañados, repito. ¿Qué es verdaderamente el nacionalismo, Eric? Bueno, en primer lugar quiero hacer referencia a eso que usted comenta, ¿no? Cuando ellos utilizan la idea nacionalista, lo hacen con toda la intención de pervertir nuestra lucha como nacionalistas venezolanos. Porque la única ideología que se contrapone al comunismo que nosotros estamos viviendo en Venezuela es el nacionalismo. Y mundial también. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de ellos? Disfrazarse de nacionalistas para desmeritar nuestra lucha por las reivindicaciones de nuestra nacionalidad. ¿Qué es el nacionalismo? Es algo muy sencillo. Comienza por el sentimiento que tiene cada quien de pertenencia de ese territorio donde está. Entonces, desde allí se crea toda una doctrina que puede estar representada por movimientos políticos que buscan la reivindicación de su nacionalidad, de su gentilicio y de su territorialidad, esa integridad del territorio, esa integridad nacional, que muchos políticos y personas famosas en el pasado trataron de promover y que en muchas ocasiones fue malentendido y pervertido por el sistema de partidos socialistas que todavía impone su ley en Venezuela. Aparte de los héroes de nuestra independencia, ¿no? De los padres de nuestra nacionalidad, que evidentemente son los primeros nacionalistas, ¿qué otras figuras en toda nuestra historia, nacionalistas importantes, consideras tú? Bueno,
en un principio debemos explicarle a la gente por qué consideramos que nuestros próceres fueron nacionalistas, los fundadores de nuestra patria. Por supuesto. Ellos son nacionalistas en el momento en que tienen el deseo de fundar una república, definir ese territorio como fue la Capitanía General de Venezuela, y allí desarrollar nuestro propio sistema de gobierno, en lo cual nuestro libertador hizo muchísimos aportes, ¿no? Porque él fue innovador en cuanto al esquema republicano, que también estos señores comunistas buscaron de prostituirlo y pervertirlo para disminuir el poder de nuestro discurso y de nuestra lucha por el nacionalismo venezolano. Porque hoy en día es cuesta arriba que nosotros logremos defender los ideales de nuestro libertador después que ha sido tan prostituido durante estos últimos 18 años por estos señores. Posteriormente, la mayoría de las personas que nos escuchan deben saber que se desarrolló la Guerra Federal unos años después, y de allí surge un personaje que da la casualidad de que, a pesar de que el nacionalismo en ese momento no es la bandera de él, tiene muchos matices de lo que nosotros sentimos como nacionalistas, que fue Antonio Guzmán Blanco. Entonces, él es el primer venezolano que se hace presidente de la República y procura el desarrollo de la nación en muchos aspectos. Y de hecho, él es el que da un salto de una Venezuela desordenada, donde ni siquiera teníamos una moneda de curso oficial, y logra un cambio y nos convertimos realmente en una nación distinta. Comenzamos a dar pasos hacia el desarrollo. Luego de Guzmán Blanco no podemos olvidar a Delgado Chalbó, Llovera Páez y el general. No solamente han sido nacionalistas estos personajes que nombramos, que todos fueron militares que defendieron nuestro país y ejercieron el cargo de presidente de la República. Nosotros tenemos en el siglo XX y en nuestra historia reciente dos personajes civiles cuyo nacionalismo no debe tener lugar a dudas. Uno de ellos es Arturo Uslar Pietri, quien siempre promovió una Venezuela autosustentada, donde se invirtiera más en la educación y en el desarrollo del país, que trató de incursionar en la política y fue un hombre íntegro, porque no aceptó que su partido formara parte de este sistema de partidos conchupantes y prefirió que muriera el partido y cualquier aspiración que él tuviera a cargo político antes de ser un ladrón. Entonces, eso es un ejemplo de ser nacionalista, una persona íntegra, que si nosotros vemos ahí $1 millón que produjo el petróleo venezolano, nosotros seamos incapaces de tomarnos ese dinero. Lo que no hacen los de hoy, porque los venezolanos saben que se pierden millones y millones y millones y millones y millones de la industria petrolera venezolana y que hay un escándalo internacional por millones de dólares en fondos en bancos de Europa, de Estados Unidos. Bueno, hace pocos días Citigroup, fíjese que le dijo al Estado venezolano que le devolvía todos sus fondos, porque no quería guardar más fondos del Estado venezolano. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros estamos usurpados por un Estado que es delincuente. Sí. Invadido. Entonces, tenemos, aparte de Uslar Pietri, un gran venezolano que es inspiración para todo nacionalista el día de hoy en Venezuela. Para usted, para mí, para muchos más jóvenes que nosotros y otros no tan jóvenes, que fue Reinio Tolima. El hombre que nos invitaba a ver dentro de Venezuela, el que decía, yo vi en una cámara y cuando veía cada encuadre de este país a cualquier lado que él fuera, él cada vez amaba más a Venezuela. Entonces, ¿qué queremos nosotros en Venezuela? Más Uslar, queremos más Reinio Tolima, queremos más Jacinto Conví, queremos más Billo Fromet, aunque no fuese venezolano, pero era de corazón, sí, amaba este país más. O sea, nosotros queremos ese tipo de extranjero que viene a Venezuela y da la vida y se queda aquí, no quiere que lo devuelvan a su país. Entonces nosotros, eso es ser nacionalista. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó en Italia, ¿no? En la primera mitad del siglo XIX, Italia estaba dividida en diferentes reinos, no existía Italia. Eran diferentes reinos, ducados,
etcétera, con influencia de muchos poderes y de muchas casas reales. Entonces, un grupo de nacionalistas encabezados por Garibaldi, entre ellos, empezaron a trabajar para lograr la unificación de Italia y lograron la creación del Estado italiano, ¿no? Entre ellos, un señor que se llamó Massimo Taparelli, que fue marqués de Aseggio, ¿no? Que fue uno de los más importantes nacionalistas italianos. Fue escritor, era también pintor, político, nacionalista, y se dedicó y lograron la unificación de Italia, la creación del Estado italiano. Y en la primera sesión del Parlamento de la Nueva Italia, que fue en febrero de 1861, él pronunció una frase muy importante, que es la siguiente, cito: señores, ya hemos hecho a Italia. Repito, señores, ya hemos hecho a Italia. Ahora tenemos que hacer a los italianos. Vamos a trasladarnos ahora a Venezuela. El 5 de julio de 1811 fue fundada la nación, fue fundado el Estado venezolano, con el Acta de Independencia, ¿no? Porque antes de eso, no se puede hablar a mi criterio de nacionalismo, porque antes de eso existía Venezuela como una provincia del Imperio Español, y los que vivían aquí ni siquiera eran ciudadanos españoles, eran súbditos del rey de España, pero eran una especie de ciudadanos de segunda porque ni siquiera podían ocupar cargos públicos, o sea, eran súbditos, no se podía hablar de nacionalismo antes de esa fecha. A partir de que se crea el Estado venezolano, que viene la guerra de independencia, es que empieza el sentimiento nacionalista venezolano, estimulado por nuestros padres fundadores, que fueron los forjadores de nuestra nacionalidad, que son los primeros nacionalistas venezolanos, ¿verdad? Entonces, a partir de eso termina la guerra de independencia, se sella la independencia de Venezuela con la batalla de Carabobo, y viene toda la serie de eventos de nuestra historia, ¿no? Diferentes gobiernos, todos fallaron en eso, en lo que decía, en lo que dijo en aquel momento Massimo Taparelli, el conde de Aseggio. ¿Qué? No se le enseñó a los venezolanos, no se hizo a los venezolanos, ¿verdad? No se le enseñó a los venezolanos a ser ciudadanos. Y ha transcurrido durante diferentes gobiernos el mejor intento, según mi criterio, de enseñar a los venezolanos a ser ciudadanos, a ser verdaderos venezolanos, a ser nacionalistas, lo hizo el personaje que citamos, que estábamos hablando hace unos momentos, que fue el general Marcos Evangelista Pérez Jiménez, en ese proyecto que es importante revisar, ¿verdad? Revisar, que se llamó el Nuevo Ideal Nacional. Ese fue el mejor intento de enseñar a los venezolanos a ser venezolanos. O sea, hemos hecho Venezuela, ahora tenemos que hacer a los venezolanos, a que piensen que son parte de esa nación venezolana, y luchen y la defiendan, y la sientan, tengan sentido de pertenencia a ella, ¿no? Entonces, claro, pero eso es lo que queremos hacer ahora, y ahí viene la pregunta que te voy a hacer, ¿verdad? Esa situación continúa igual, y ahora peor, porque ha sido totalmente distorsionada y la gente está toda perdida. Como te repito, porque hace un momento lo cité, muchísima gente que anda con una franela roja puesta piensa que la patria grande es todas las naciones de América, y no sé cuántas más tendrán en proyecto los cubanos, que todas las naciones, incluyendo la nuestra, sean parte de esa patria grande donde el centro de gravedad de la política, donde el centro de gravedad de las decisiones, en todo, hasta de la comida de ellos, está en La Habana, ¿no? En vista de esto, es evidente rescatar y enseñarle a los venezolanos qué es eso. O sea, tenemos que hacer realmente lo que dijo Massimo Taparelli. Tenemos que repetir esa frase ahorita. Tenemos que ahora hacer a los venezolanos, nosotros los nacionalistas, porque los comunistas no lo van a hacer. Ellos jamás. Entonces, Eric, ¿cómo deben ser ese nacionalismo venezolano, ¿no? ¿Qué debe enseñársele, qué debe plantear ese nacionalismo venezolano? Y también,
cómo debe ser, qué debe hacer, qué requisitos debe cumplir un ciudadano, una persona nacida en este país para que pueda sentirse venezolano y pueda también autoproclamarse, llenarse la boca diciendo que es venezolano. Ahora mucha gente lo hace, pero son traidores a su país. Correcto. Fíjese lo siguiente, para conectarlo un poquito con lo que usted citaba de Máximo. Eso también lo dijo nuestro libertador en muchos de sus escritos, que necesitamos formar ciudadanos de la República. Necesitamos formar ciudadanos de la República. Insistió permanentemente en eso, porque esa es una de las cosas con las que el comunismo se ha burlado de la ciudadanía. Nuestro libertador era republicano, admiraba la democracia ateniense, la idealizaba, quería modernizarla. ¿Qué necesitamos nosotros, los venezolanos, para considerarnos nacionalistas? Debemos ver dentro de nosotros mismos. ¿Qué es un nacionalista venezolano? Es la persona que dice, bueno, yo estoy aquí en Venezuela y yo arriesgo hasta mi vida, si es necesario, por mi país. No lo hago solamente por mi país, es que mis hijos vienen detrás de mí y ellos deben heredar una nación de la cual se sientan orgullosos. Hoy en día nosotros salimos a la calle en general y escuchamos a la gente, siente vergüenza de su propio país y dicen que este país es una cualquier cosa vulgar. Entonces, y lo dicen porque se sienten frustrados, porque están huérfanos de personas que como nosotros le digamos, tenemos una nación. Pero resulta que necesitamos de tu participación como ciudadano, porque la democracia republicana solo se construye con participación ciudadana. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Estos partidos nos engañaron, diciéndole a la gente que ellos los representaban. Nunca ejercieron la representación del ciudadano, sino la representación de su ideología política y de los intereses particulares de cada uno de sus partidos. Pero jamás fue la representación de ese ciudadano. Y todavía hay gente que se deja engañar por eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, hágase unas preguntas clave. Yo quiero a Venezuela. Yo sería capaz de dar mi vida con tal de que mi hijo viva en un país digno, que sea próspero, que sea desarrollado. Nosotros estamos viviendo ahorita una tiranía que tiene todos los matices de esa represión y de esa destrucción y de esas masacres, y sin embargo vemos que el sistema político los reivindica, los pinta como democráticos, cuando nosotros dentro del nacionalismo lo que queremos es la democracia real. Es importante que la gente que nos ve en este momento sepa que nosotros quisiéramos que los partidos políticos realmente se identificaran con su ideología y no traten de engañar al público. Cuando ellos dicen somos socialdemócratas, ¿qué es un socialdemócrata? Entonces, eso podemos explicarlo de una manera sencilla, haciendo una resemblanza con la religión. Existe la Iglesia Católica y luego llegó el protestantismo y separó la Iglesia, ¿cierto? Lo mismo pasó con el comunismo y los socialdemócratas. Ellos llegaron a un momento en que no querían más nada con los comunistas porque ellos creían que podíamos lograr vivir en comunismo pero por una vía distinta. Entonces por eso hay países en Europa que a los socialdemócratas, o sea, la gente que tiene la ideología de los partidos como Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, los llaman comunistas de derecha porque dentro del espectro ellos están ubicados allí. Pero los obligan a que tengan que mostrarle al público su ideología y que la venta política tienen que hacerla de manera más transparente. Aquí no, aquí ellos dicen que son demócratas. Entonces ahora quieren transformar la democracia en una ideología política, cuando la democracia no es más que la participación del ciudadano en la cosa política para no terminar gobernado por personas inferiores a ellos. Entonces nosotros estamos en la antítesis de todo eso. Vimos una dictadura de unos partidos políticos que solo buscan su propio beneficio y la destrucción de ciudadanos como nosotros, que somos perseguidos políticos, que no podemos conseguir un empleo ni con un grupo ni con el otro porque somos nacionalistas y eso va en contra de sus principios, porque va en contra de sus principios que nosotros queramos defender su país, que nosotros queramos defender nuestra nacionalidad,
que nosotros querramos que Venezuela sea reconocida en los otros países del mundo como una nación respetable, como una nación de prosperidad, de desarrollo, donde la intelectualidad sea lo número uno entre los venezolanos en el mundo. Correcto. Entonces ellos son enemigos de eso y ellos quisieran que Venezuela siga por el rumbo que va al abismo. Y lo que muchos venezolanos no se dan cuenta es que probablemente en 10 o 20 años ya ni siquiera tengamos una distorsionan, nación. sobre todo los comunistas, el comunismo distorsiona todo y hace confundir a la gente pensando que nacionalismo es militarismo, ¿no? No, Pensar eso es ignorancia, es un enfoque ignorante de las cosas, porque nacionalista es un médico que hace una carrera eminente y obtiene grandes logros en el campo de la medicina y llena de orgullo a su país. Ese es un nacionalista. Correcto. Un maestro como mi papá, que tuvo 48 años al servicio del magisterio, enseñando en escuelitas en el monte, en las montañas. Tenía que irse a lomo de mula y regresar a lomo de mula, porque no había carretera. Eso es un ejemplo de nacionalismo. Correcto. 48 años al servicio de la De su juventud, nación. educando De su a su nación. país, a los niños, ¿no? Un ingeniero petrolero que trabaja, que investiga y que desarrolla nuevos inventos en el campo de la exploración, en toda lo que es la industria petrolera, y así sucesivamente. Eso es nacionalismo. No solamente militar, y entonces utilizan eso, lo confunden a los ciudadanos diciéndole que eso implica militarismo, y entonces para satanizar el nacionalismo. El nacionalismo es un sacerdote que vive su vida de verdad fiel a la doctrina religiosa, el catolicismo, fiel a la verdad, porque por la verdad murió Cristo, y su vida es ejemplar. Ese es nacionalista. Nacionalista es un padre de familia que vive una vida ejemplar con su esposa, educa a sus hijos, los educa por el camino de bien y forma ciudadanos útiles a Dios, útiles a su patria, a su país, útiles a su familia y útiles a sí mismo, ¿no? Correcto. Ese es nacionalista. Correcto. Entonces, no solamente un militar es nacionalista cuando cumple con su juramento de soldado, de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida, ¿no? Ese es un nacionalista. Desde 1958 hasta la fecha, ya han transcurrido en la historia de Venezuela 58 años, en donde Venezuela se ha ido como un avión cuando empieza a perder altura, le incendia un motor, se le incendia el otro, se va a pique y llega, se estrella y explota. Ahorita estamos en el momento de la explosión. El avión está explotando ahorita, ¿no? Tenemos a Venezuela invadida por un poder extranjero, que es el Estado terrorista, narcotraficante y parásito cubano, ¿verdad? Que todos los días se lleva 163.000 barriles de petróleo, se los roba de Venezuela, se los roba, a través de un convenio que se llama el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, que es, palabra más, palabra menos, un invento del Estado filibustero cubano, ¿verdad? Cuya bandera, en vez de tener una estrella, debería tener una calavera cruzada por huesos, porque es un Estado filibustero que ha perfeccionado las técnicas de la piratería, las técnicas del filibusterismo del siglo XVI y XVII, ¿no? Ese Estado, mediante ese convenio, logró la mejor manera de saquear un país de acuerdo a las leyes internacionales, mediante un convenio de ayuda médica, ¿no? Mediante ese convenio, Cuba se roba de Venezuela diariamente 163.000 barriles de petróleo, de los cuales 98.000 van a las manos de los Castro directamente para que se hagan más ricos, y 63.000 van, bueno, también van a los Castro, pero primero van a la refinería Cienfuegos, para supuestamente el parque automotor de Cuba y todo eso. Esos son alrededor de 4 o 5 millones, de acuerdo a los precios del dólar y del petróleo que diariamente se lleva a Cuba a Venezuela, mientras la gente se está muriendo de hambre aquí, ¿no? Entonces, estamos invadidos por un Estado que hasta la fecha, hasta abril, lo dijo el mismo extranjero que usurpa la presidencia de Venezuela. En abril dijo que se le habían entregado a Cuba más de 250.000 millones de dólares. Entonces, tenemos a un Estado
pirata, filibustero, moderno, saqueando nuestro país. Porque los cubanos, hay más de 45.000 cubanos infiltrados en toda la estructura del Estado venezolano, saqueando Venezuela, robándose todo lo que puede y enviándolo a Cuba. Porque además del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, que es el pago por los supuestos servicios de Cuba con petróleo, ese convenio también implica que todos los ministerios deben pagar la ayuda que reciban de Cuba en efectivo, ¿no? Y entonces tenemos cubanos en todos los ministerios instalados, recibiendo dinero de los ministerios que tienen que pagar esta gente, pues si no lo sacan de ahí, todos estos traidores que están al servicio de Cuba, y saqueando, va dinero por todas las vías, va dinero a Cuba. Bueno, este usurpador, Nicolás Maduro, dijo en abril que se le habían entregado a Cuba más de 250.000 millones de dólares. ¡Por Dios! Más de 250.000 millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan lo que es esa cantidad de dinero? Bueno, eso es lo que está haciendo Cuba en Venezuela. Ahorita es mucho mayor la cantidad, ¿no? Porque cuando este individuo estaba diciendo eso, le estaba firmando, acababa de firmar otro convenio con los cubanos de 1.428 millones de dólares, por medio del cual los cubanos van a importar nuestras medicinas. O sea, se van a robar, en ese momento se robaron 1.428 millones de dólares más. Porque eso no va a llegar aquí, porque el plan de los cubanos es que tú, amigo mío, que estás observando esta conversación, te mueras de hambre y también de enfermedades, ¿no? Hay un trabajo muy grande por hacer para recuperar el país. Entonces ahí viene esa pregunta, ¿no? ¿Por qué eso es tan malo en los nacionalistas? Porque los comunistas lo que están es hundiendo a nuestro país. Solamente los nacionalistas, los que sentimos a Venezuela, los que amamos, los que queremos este pedazo de tierra, ¿verdad? Y nos importa lo que pase con él, ¿verdad? Son los que podemos cambiar esto. ¿Cuál es el reto que tenemos desde tu punto de vista, los venezolanos, hoy, en base a lo que está sucediendo? Bueno, en primer lugar, el reto es hacer conciencia de todo eso que ustedes están hablando ahí. Porque hay muchas personas que todavía creen que Chávez era bueno, que Nicolás Maduro viene por un supuesto legado de Chávez, creen que los otros partidos políticos que también son socialistas y que se abrazan con la gente y dicen aquí hay reconciliación. Desde el punto de vista nuestro, yo creo que lo compartimos, nosotros no creemos en reconciliación posible con todo aquel que ha traicionado a Venezuela. Disculpa que te interrumpa, porque dijiste algo muy importante. Ya que tú mencionas eso, acabo de ver un video por las redes sociales que me dejó pues claro y sin vista y en el sitio, como dicen por ahí vulgarmente, ¿no? Que fue la señora Lilian Tintori, que yo, según tengo entendido, es dirigente de Voluntad Popular, ¿verdad? Porque anda en esas funciones de dirigente, con este señor, pues no debe ser llamado señor, con este individuo, Juan Barreto, ¿verdad? Dándole la bienvenida, según yo entiendo, al Partido Voluntad Popular, abrazándose con él y diciendo, esto es reconciliación, porque este es un venezolano. Pues, yo me quedé claro, sin vista y en el sitio, porque ese señor es un traidor a su patria, ¿verdad? Ese señor ha cometido una cantidad de crímenes, inclusive de lesa humanidad. Ese señor es una vergüenza para el país. Ese fue el que permitió que el fotógrafo estadounidense Spencer Tunick fotografiara una muchedumbre desnuda. No le bastó con la avenida Bolívar, ¿no? Sino con que la muchedumbre se montaran y le colocaran pues, sus genitales, sus nalgas, etcétera, al libertador encima, ¿no? O sea, que es un ultraje a la figura del padre de la patria. Entonces, yo estoy de acuerdo con la reconciliación. Yo me reconciliaría con una persona que, aunque haya simpatizado con la horrorosa ideología marxista, no haya cometido ningún delito. Pero con los criminales, con los traidores a la patria, con los que hayan cometido cualquier tipo de crimen, con esos no debe haber reconciliación. Esos tienen que pagar. La reconciliación es con el ciudadano que, aunque piense diferente a mí, no haya cometido ningún crimen. Pero los criminales, los traidores a la patria, los bandidos, como ese señor, tienen que pagar. No se pueden quedar impunes. No sé qué piensas tú. Correcto, esa es la idea. Eso es ser nacionalista. Nosotros no podemos permitir, porque lo que la gente debe entender es que a nosotros, esos niños que vemos en fotografías que están de nuestro, nosotros nos duelen, aunque no sean hijos de nosotros ni nunca lo hemos conocido. Uno ve un hijo pero ahí. A nosotros nos duele. Uno ve a sus hijos ahí. Sí. Porque ese es un venezolano que a lo mejor
podía ser el día de mañana el médico que nos atendiera a nosotros en un hospital. Entonces, ¿cómo es posible que esté en esas circunstancias? Y está por culpa de esos individuos. Entonces nosotros no podemos perdonarle a ellos lo que le han hecho a nuestros hermanos venezolanos. Nosotros queremos una Venezuela íntegra, donde recuperemos la dignidad, los venezolanos todos se sientan orgullosos de ser venezolanos, que si tenemos una franela aquí con nuestra bandera, con nuestras 7 estrellas y con nuestro escudo como corresponde, y no con ese que nos trajeron estos señores revolucionarios, que ellos lo único que quieren es que la gente luche por la revolución, pero fíjense que no quiere que luchen por la nación. Sí. Es por el mundo defienda la revolución. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que revisar. De toda esa gente que todavía cree un poquito en la revolución, piense, bueno, yo soy realmente revolucionario, estoy en contra de mi propio país, de lo que está pasando ahorita. Cuando usted analice, bueno, si usted es revolucionario, está en contra de su país, porque ahorita estamos en un punto crítico, donde no hay medias tintas. Entonces, ¿estoy con mi país o estoy en contra? Sí, cada quien tiene que y si usted se da cuenta de que usted quiere a Venezuela y usted está con su país, entonces usted no es revolucionario, amigo, usted es rebelde. Entonces usted está de este lado. Nosotros somos rebeldes. Estamos opuestos a esto y nos declaramos opuestos a esto. No aceptamos la tiranía que existe en Venezuela y esperamos tener en algún momento en el futuro el apoyo ciudadano para que recuperemos el rumbo que debe seguir nuestra nación, que debe ser la más hermosa, la más grandiosa, la más gloriosa de todo nuestro continente. Correcto. Ciertamente, el reto que tenemos los que nacionalistas, los que amamos a Venezuela y la defendemos, es, en primer lugar, decir la verdad. Esparcir la verdad sobre el nacionalismo, que la gente entienda que intereses contrarios a los de los venezolanos los distorsionan para destruirlo, porque es lo único que puede detener el comunismo. Y, en segundo lugar, el otro deber y trabajo inminente que tenemos es unirnos. Actualmente hay muchos grupos y movimientos nacionalistas, de los cuales yo, pues, a raíz de todas las experiencias que me ha tocado vivir en los últimos años, yo he tenido contacto con la mayoría de los líderes y con muchas personas, ¿no? El problema del nacionalismo se encuentra disperso en muchas organizaciones. Entonces, además de difundir la verdad, parte de ese reto que tenemos, y lo estaba hablando aquí el profesor Eric Fuentes, es unirnos. Es imperioso trabajar en la unión de todos los movimientos nacionalistas para salvar a Venezuela de esta tragedia terrible que estamos viviendo lo más pronto posible, para que no se pierdan más vidas, ¿no? Ese es el reto. Bueno, profesor, muchas gracias por haber venido aquí a conversar un rato aquí en la Quinta Blanquizal. Gracias por la invitación. De verdad que ha sido un rato bien agradable y bueno, que espero que toda la gente que nos vea se entusiasme, se alinee con nosotros y nos acompañe en esta lucha nacionalista que es por la reivindicación de nuestra venezolanidad. Correcto. Que no tenemos otro país, nos vamos a otro país y allá siempre vamos a ser un extranjero y nos hace falta nuestro pedacito de tierra, nuestro Ávila, nuestro Hotel Humboldt, el teleférico, el metro de Caracas, aunque sea caótico y esté lleno, nuestro, ¿no? Pero eso es nuestro. Bueno, y a ustedes, apreciados conciudadanos, muchísimas gracias por su atención.